el archivo, ¿vale? Dentro de la comunicación escrita con el archivo. Y entonces lo que les he puesto hoy, les he agregado, es cada vez más se pone en boga y se está poniendo en moda, ¿vale? Ustedes el otro día ya hicieron algo referente a los archivos en la nube, ¿vale? Que son los archivos en soporte diferente al papel, ¿vale? Piensen, también incluso lo hicieron ustedes, los inconvenientes que tiene el hecho de tener los archivos en soporte papel. Básicamente los dos grandes inconvenientes que tiene, o los tres, como diría yo, más bien diría yo, son: uno, ocupan espacio; dos, son susceptibles de perderse, tienen mayor probabilidad de perderse, y tres, por ejemplo, si es formato papel, pues tienen muchas posibilidades, por ejemplo, de que se pueda destruir o romper, ¿vale? Aunque básicamente todos los archivos, cualquier tipo de formato, tiene la posibilidad de que en algún momento pues, ese formato o ese soporte se destruya. Hay incluso personas que se dedican a investigar cuánto duran los soportes. Por ejemplo, los CDs y los DVDs, contra lo que puede parecer, incluso yo una vez leí que existe un hongo, sí, que en determinadas condiciones de temperatura y humedad se comen los CDs, los destruye la información que hay dentro del CD, se lo va comiendo, ¿vale? Entonces, la cuestión de la preservación de los documentos en cualquier tipo de soporte también es una cuestión importante dentro de la cuestión del archivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros las cosas en soporte papel, a usted no les ha pasado muchas veces, a mí, por ejemplo, yo tengo bastantes libros. Hay una cosa que me horroriza bastante es cuando abro un libro y de repente lo veo todo lleno de pintitas amarillas. ¿No les ha pasado? Sí. ¿Vale? Eso básicamente es la humedad que hay en el ambiente, ¿vale? Y una vez, una persona que se dedica precisamente a esto, a archivar, pues resulta que me dijo que el problema es el tipo de papel. El papel, ¿vale? Y obviamente también el grado de humedad. ¿Vale? Por eso hay un montón de... ¿Me están haciendo caso? ¿O están un tiqui, tiqui, tiqui ahí? Que no sé qué... ¿Qué? Esa es una pregunta que yo también me he hecho, por ejemplo, o una librería. Eso es lo que iba a decir yo. Entonces, por ejemplo, hay que acudir a remedios, como por ejemplo, absorbedores de humedad. Hay unas cosas que se ponen en la ropa que están... Sí, sí, yo los he usado. Después, por ejemplo, también otra cosa es poner potente sal. El cloruro sódico, la fórmula de la sal es cloruro sódico, NaCl, y entonces el cloruro sódico tiende a chupar la humedad, ¿vale? Después incluso he oído cosas como, por ejemplo, la tiza, la caliza, dicen que también absorbe la humedad. Y cosas tan estrambóticas como decir, meter, por ejemplo, los libros en bolsas de plástico azules. Como lo traes con las prendas blancas, por ejemplo, nadie tiene. Envuelto en una tela submarina y el traje de estas blancos porque parece que se va a meter igual que un blanco, se va a meter ya, pero el paso de los años, porque tiene una tela submarina y está blanco. Bueno, pues entonces. Y después también otra cosa que, por ejemplo, puede ser el inconveniente de tener archivos en formato papel. Si lo tienes archivado en un determinado sitio, imagínense que el archivo está centralizado. Entonces, constantemente, si ustedes van a buscar un papel, el archivo, que es el activo, tienen que estar desplazándose físicamente a la hora de buscar el papelote en marra, ¿vale? El documento. Vale, pues entonces, aquí les hablo brevemente. Todo el mundo tiene delante el dato que yo les he puesto, que es que los archivos en soporte es diferente al papel, ¿vale? Entonces, lo más que se usa actualmente son los soportes digitales, ¿vale? Digitalizar los documentos, ¿vale?
a través del escaneo. Existen unos programas que se denominan programas OCR, no sé si les suena. OCR significa reconocimiento óptico de caracteres. Y es todo programa que tiene que tener, es un software que tiene que tener todo escáner para poder, digamos, traducir todos esos caracteres que se ven en un documento a básicamente 0 y 1, que es básicamente un archivo digital. ¿Vale? Pues se denominan así OCR. ¿Vale? Pero existe también otro tipo de archivo diferente al papel, que son los microfilms. Esto no es ningún tipo de película, esto no son los filmes, son microfilms y básicamente son lo que se denominan microfichas. Aquí, por ejemplo, yo les estoy poniendo un ejemplo de microficha. ¿Se acuerdan de las películas de James Bond que hace con una microcámara y hace una pequeñita foto? Vale, pues los microfilms son como fotitos muy pequeñitas de los documentos. Y luego esos documentos se pasan en unos... Exacto, muy bien, exactamente. Es decir, pues muchas bibliotecas lo que hacen es microfilmar, por ejemplo, las típicas películas de espías o de personas que están investigando asesinatos, que se dedica a pasar con esta maquinita, ¿vale? Pues las microfichas, ¿vale? Y aquí es como si dijéramos que tiene una lente de aumento y ves el documento de forma más o menos original. Vale, pues por lo visto, según he leído también, las microfichas si se conservan de manera adecuada pueden durar hasta 300 años. Vale, el problema es que es el aparatejo, por ejemplo, y después también el hecho de que las microfichas ocupen espacio. Entonces, básicamente, todo lo que se está haciendo ahora es digitalizar, ¿vale? Lo que se denomina el papel digital, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, el tener documentos digitalizados? Pues básicamente yo diría que dos, que son que se pueden utilizar mandándolos por la red, ¿vale? Tú lo puedes escanear, lo puedes mandar con un correo adjunto, como archivo adjunto a otro lado, y después otro, también importante, es que se pueden compartir, ¿vale? Por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan en una empresa en la cual están trabajando en un entorno en red, que todos los ordenadores están compartidos. Si hay un servidor central donde metemos toda la información y esos archivos digitalizados, pues las personas, sin levantarse de su ordenador, pueden ver esos diferentes documentos, ¿vale? Entonces, básicamente, yo creo que esas son las dos grandes ventajas que tienen los archivos digitales. Obviamente, cualquier tipo de soporte, incluso aunque lo metan en un CD o un DVD, también se estropea con el paso del tiempo. Incluso si lo tienen en un servidor, ¿qué puede pasar con el servidor? Un ordenador, básicamente es un disco duro. Pues también se puede escacharrar. Por eso lo que siempre se tiende a hacer es que si tenemos archivos de información sensible, tener siempre backups de esos archivos, es decir, copias de seguridad. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen una información en un disco duro de su ordenador, nunca la dejen ahí. Es decir, sí la pueden tener ahí, pero por ejemplo tengan un pendrive donde tener esos mismos archivos muy necesarios. ¿Por qué? Porque el disco duro es un dispositivo que se puede escacharrar. Y si lo pierden, pues pierden todo. Seguramente alguna vez les habrá pasado, como a todo el mundo. ¿Vale? Pues siempre es necesario tener copias de seguridad o backups. Vale, entonces los archivos informáticos, aquí les hablo de la palabra archivo o también llamado fichero. No sé si les suena. Que digamos que es un conjunto de datos, ¿vale? Que tienen una estructura común y que ustedes, cuando están en un ordenador, en los entornos gráficos lo suelen ver con un icono. ¿Vale? Pues esto es un fichero o archivo. ¿Vale? Todo esto son ficheros o archivos. Incluso estos, pues, son iconos también. ¿Vale?
¿Ok? Entonces, las carpetas también son archivos. Y las carpetas son como archivos donde a su vez se pueden guardar otros archivos. Eso es muy importante, ¿vale? A la hora de crear lo que se denominan árbol de archivos o carpetas, ¿vale? Es decir, dentro de una carpeta se puede meter otra carpeta que se denomina subcarpeta, y dentro de esa subcarpeta se puede meter a su vez otra carpeta. De forma que nosotros vamos creando una estructura en árbol. Algo así como yo les puse aquí debajo. ¿Lo ven en esta imagen? En esta imagen verán que hay en la parte derecha lo que hay dentro de este disco duro, que en este caso se llama Mario, y a su vez dentro de Mario hay una organización en carpetas, ¿lo ven? Y ven que hay carpetas y dentro aquí hay un más. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esa carpeta a su vez hay otra. Cuando llegaran a un sitio donde ya no hay más y no hay menos, quiere decir que en esa carpeta ya no hay más subcarpetas metidas dentro. ¿Vale? Esto es muy útil a la hora de organizar la información en formato digital. ¿Vale? Hay personas que a veces les cuesta entender que hay que tener una buena organización también dentro de una carpeta con su carpeta. Todo está en función del tipo de información que ustedes tengan que organizar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una organización de clientes por área geográfica, pues lo más útil es que crearan una carpeta que dijera clientes por zona. Y dentro de esa carpeta, pues la zona donde la empresa trabaja. Y dentro de cada zona, pues los clientes que hay en cada zona. De forma que tenemos una carpeta, digamos, raíz, otra subcarpeta dentro de esa carpeta raíz, y luego dentro de esa cada subcarpeta, ¿qué? Archivos, que contendrán pues facturas, documentos, lo que sea. Vale, es muy importante, contra lo que puede parecer, tener una organización también cuando ustedes trabajan digitalmente es interesante. Vale. Entonces, ¿qué se puede hacer con todos estos ficheros o archivos? Pues aquí les pongo cosas: crear, borrar, nombrar y renombrar, copiar y duplicar, mover, proteger, ordenar, examinar lo que contienen, comprimir o buscar. ¿Les suena todo eso? Todas estas cosas también se pueden hacer con un archivo físico. Vale, nosotros podemos crear un documento, un archivo físico, y guardar una carpeta. Lo podemos destruir, lo podemos renombrar, ¿vale? Lo podemos mover, lo podemos copiar, lo podemos fotocopiar, lo duplicamos, ¿vale? Entonces, casi todas las cosas que se pueden hacer con los archivos físicos también se pueden hacer con los ficheros o documentos digitales. ¿Entienden o no? ¿Sí? ¿Difícil? Parece que siempre están esperando como agua de mayo que llegue yo, porque después de control y fiscalidad, parece que esto es agua. ¿A qué te refieres? Sí. Sí. Pero no la has leído toda. ¿Has leído todo lo que hay que hacer? Ahora yo te explico. A ver, por ejemplo, aquí veis que tenéis los árboles aquí en carpeta, y en su carpeta veis que tenemos más y menos. Y luego veis que, por ejemplo, dentro de esta carpeta, veis que aquí nos indica lo que se denomina la ruta. Aquí dentro de una carpeta nos dice los ficheros o archivos que hay. Como veis, hay de muy diversos tipos. Por ejemplo, este es uno de un documento de texto. Esto, por ejemplo, es un documento esto es un archivo, una carpeta comprimida. Esto es una hoja de cálculo. Esto va a ser un archivo de imagen, ¿vale? Entonces, una cosa que también tienen que recordar y saber es que siempre los archivos tienen un nombre y una extensión. La extensión viene dado, como veis aquí, por ejemplo, aquí veis que pone Microsoft
Excel y pone XLS. Ahí ves que pone PPT, aquí ves que pone SSR, otro que veis BMP. Pues todos estos son extensiones de archivos y que nos dan dos cosas básicamente. Por un lado, el tipo de archivo que es y por el otro lado, más importante, ¿qué programa lo abre? ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, aquí les he puesto una pantallita con una ventana en la cual pues se ven las diferentes partes de una ventana. Dime, Lorena. Nuria, si está por un lado y para otro, Lorena está... Entonces, esta forma de verlo puede variar, depende del sistema operativo que tengan. ¿Vale? Si, por ejemplo, es Windows XP, pues será ligeramente distinto a, por ejemplo, Windows 7. Y también será ligeramente distinto, por ejemplo, a Windows 8. ¿Vale? Pero la estructura que se mantiene de carpeta y subcarpeta es siempre la misma. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, es la manera en cómo se ve en el Windows 8. ¿Vale? Ya no se ve con menos y más, sino se ve como una especie de triangulito que va hacia la subcarpeta que tú tienes. ¿Vale? Y luego, por último, otra forma muy interesante y que se usa mucho, y ustedes me van a matar hoy, son las bases de datos. ¡Ay, sí! Vale. Así me gusta. Entonces, otra forma de archivar la información es creando una base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va la actividad de hoy? Para que así nos pongamos. Sí, sí, hay que hacer una pequeña base de datos. Pues venga, a ver, ¿qué hay que hacer hoy? Venga, ejercicio 1. Hay unas extensiones de archivo. Me tienen que indicar qué tipo de archivos son, qué programa lo abriría, o programas, es decir, con que me supongan uno solamente ya me vale. Y luego, si encuentran una imagen del icono gráfico de ese tipo de archivo, pues me la ponen ahí. Del PDF. Pues tú me tienes que decir primero, es un archivo de texto. Vale. Luego me tienes que decir el programa que lo abre, uno posible, porque varios, hay bastante, es el Acrobat Reader. Y entonces, pues, pillan, por ejemplo, yo, por ejemplo, aquí tengo una imagen de un archivo, un fichero de PDF, pues entonces lo seleccionan y lo pegan en el documento. ¿Vale? Ustedes empiezan a buscar y los identifican. ¿Vale? Esa es una de las cosas que hay que hacer. Luego, lo siguiente es desarrollar una organización por carpetas y subcarpetas. ¿Vale? Dice, esto es lo que nos había leído Tania. Cuando haya reflejado toda esta información en una organización de carpetas y subcarpetas y archivos, haga pantallazo. Ustedes saben cómo se hace. Y péguelos en su documento de trabajo. Pero, por favor, no me hagan el pantallazo y directamente me peguen la pantalla, porque si no se me queda en minúsculo. Recórtenme la parte que ustedes van a poner con el Paint. ¿Recuerdan cómo se hacía? Pues, a ver. Lo recorta, la parte y me la pega. No, vamos a ver, no me van a hacer todos los pantallazos, ¿vale? Como que me hagan 3 o 4 me es suficiente. Pero tienen que desarrollar la estructura. Tiene que haber el árbol, es decir, como las pantallas que ustedes ven aquí, a la izquierda y a la derecha.
tienen que organizarme esto. Imagínense una empresa que le dicen que organiza esto. Informáticamente tenemos que organizar la documentación de esto. Pues organízamelo en carpetas y subcarpetas. De forma que nosotros informáticamente lo podemos localizar rápidamente. ¿Vale? Pues eso. El 3. ¿Qué diferencia existe entre un fichero y carpeta? ¿O qué diferencia? La cuarta. Háganme una tabla en la cual me pongan operaciones que son un archivo físico, que se las acabo de decir, crear, renombrar, referar, y luego me ponen, es decir, qué se hace cuando, por ejemplo, creamos un documento, un archivo físico, que hacemos, ¿vale? Y luego su equivalente a como tú lo harías en una organización informática. ¿Qué haces tú cuando vas a crear, por ejemplo, un archivo de procesos de texto? Pues me lo ponen al lado. ¿Me explico o no? Lo que se hace físicamente y lo que se hace informáticamente. Y el último. Imagínense que tenemos estas dos tablas en papel. Y en la empresa les dice, pásamelo esto en una base de datos. Pues venga. Venga, que está complicado, hombre. ¿Todo el mundo lo ha entendido por casa? Yuhu. Me dicen nada. El 4. El 4 es, Pedro, ves que aquí yo te puse que con los archivos se pueden hacer estas cosas, ¿sí o no? Las que estoy señalando aquí. Crear, borrar. Pues entonces, tú dime, ¿cómo por ejemplo se puede borrar o destruir, en este caso, un archivo físico? Por ejemplo, la semana pasada ustedes estuvieron hablando de las destructoras de documentos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo harías tú eso en su equivalente informáticamente hablando? Cuando tú tienes un archivo y lo quieres borrar, ¿cómo lo haces? Pues me pones una tabla y me pones tareas de un archivo físico. Me vas poniendo esta. Me vas diciendo cómo las harías. Y a la derecha me pones tareas en un archivo informático. ¿Y cómo las harías? ¿Me explico? Simplemente una tabla de 2 columnas. Me pones tú cómo actuarías en un archivo físico con estas acciones y cómo actuarías en un archivo informático con las